empezamos un poquito de retraso, pero bueno, la idea es que tiene buen tiempo, tenemos muchos asuntos por delante y como todos sabéis tenemos dentro de un mes escaso, las elecciones al Parlamento Europeo. Bueno, esto es una buena ocasión para reflexionar sobre Europa, sobre qué hacemos en Europa y sobre el modelo de construcción europea y cómo le ha ido o qué pinta España en Europa. Este es un tema, el tema de Europa y el tema de qué hacemos en Europa es un tema marco derecho, digamos, que aunque desgraciadamente está más debatido, es un tema árido, es un tema poco popular, es complejo por cómo se hacen las leyes, los tratados y cómo nos afecta, y muchas de las veces, y por lo menos en España más que en otros países, se ve desde un punto de vista más bien no digo sentimental, pero sí desde un punto de vista de estar o no estar en Europa y qué significa no estar en Europa y a dónde nos iría. Es decir, como si fuera una lucha entre el vacío y a unirnos a un carro que para muchos o para a veces es un espejismo, puesto que el tema y la inserción de España en Europa pues tiene muchas contradicciones. Yo lo que quería plantear aquí es que ha habido en este debate ha habido siempre dos posturas, sobre todo dos posturas, a lo mejor al principio cuando España empezó a pedir la adhesión a la Comunidad Europea, que fue en el año 1977, es decir, justo en el momento que se salía del franquismo y se redactaba la primera Constitución democrática española después de la guerra. Entonces ya se pidió una adhesión, aunque luego las negociaciones y todo eso lo llevaron a más o menos 10 años, ¿no? Y porque había como ocurre pues una serie de condicionantes y bueno, porque los procesos de entrada de cada país en la Unión Europea son complicados y las exigencias también. Entonces se puede ver desde muchas maneras, ¿no? Parecía que no había otra opción. Yo no sé si la habría, porque evidentemente en ese año España tenía una crisis, como todos los otros países, complicada, pero evidentemente a lo mejor podía haberse planteado a otras alternativas, es decir, intentar hacer un espacio común con Iberoamérica, que era posible, pero bueno, se optó por estar en Europa, seguir en Europa, y esto ha traído pues muchas posturas negativas, muchos planteamientos y muchos desequilibrios para la economía española. Sobre todo esto es más patente después de las últimas políticas y después del viso que están teniendo todos los tratados de la Unión Europea. Y si se ve desde una perspectiva más fría, fuera de lo que puede ser más o menos bucólico o idealista de esa Europa que podría ser un ejemplo para a nivel mundial de equilibrio, de posibilidades de progreso social, lo que hemos dado cuenta es que eso no ha sido así, sino todo lo contrario. Es decir, Europa se ha convertido, y en este momento se puede decir sin ningún recato, que Europa se ha convertido de hecho en el baluarte del neoliberalismo y de una potencia dominante marcada por una idea fija que ha sido siempre el tema y que se refleja en la estrategia de Lisboa y la estrategia 2020 de hacer del espacio europeo el mercado más grande y más competitivo a nivel mundial. Y el tema de la competencia y el tema del mercado
es la línea que ha guiado toda la conducta de Europa, y tanto de cara al interior como de cara al exterior, con las limitaciones que eso tiene. De esto ya nos dimos cuenta cuando se firmó, cuando se redactó el Tratado Constitucional de la Unión Europea en el año 2004, y ya había bastante experiencia y bastante tiempo para ver cómo iban las cosas. Entonces, respecto a esta Europa de los países fundadores, se vio que a lo que estaba llevando evidentemente era una serie de contradicciones, ya una serie de desequilibrios que luego se han aumentado con lo que ha sido el euro, la eurozona, y siempre ha sido lo mismo, siempre ha sido la política de los mercados y la política de la austeridad. Y esto está como el principio y los valores fundamentales en el Tratado de Lisboa, que era el tratado de los tratados constitutivos que ha habido, que recogía todos los tratados anteriores. Pero no hay que ir mucho más allá para darse cuenta que, si bien cuando se hizo la Constitución, los primeros días de la Unión Europea, era para evitar la guerra, para que no se reprodujeran los choques que se habían dado secularmente entre dos grandes potencias como era Francia y Alemania, y que lo que se quería era la paz, pero en definitiva los primeros acuerdos y todo lo que se hizo iba siempre por el mismo camino, eran para reafirmar unos mercados y unos intereses muy concretos, que en su caso en los primeros momentos era la industria del acero, después fue la industria nuclear, en las políticas agrarias, etcétera, etcétera, hasta que luego más adelante pues se ha definido de una manera mucho más clara las estrategias a largo plazo, como digo, fundamentalmente la estrategia de la competitividad. Entonces hubo un momento clave que se podía dar la vuelta a la estrategia, y fue el momento precisamente del Tratado Constitucional. Fue el momento en que hubo un rechazo entonces las autoridades europeas, que todavía no se habían dado cuenta de hasta dónde se podía llegar, y permitieron que se hiciera vía referéndum. Y los referéndums, como sabéis, fue que en Francia y en Holanda, y luego unos años más tarde en Irlanda, ¿sí? ¿Más? Entonces en ese momento pensamos que se podía cambiar. Incluso había una especie de red europea, de solidaridad europea, que mucha gente iba por todos los países intentando hacer campaña uniforme respecto a cómo no permitir que todas esas políticas se constitucionalizaran y impedir que siguiera adelante, como sabéis, el Tratado Constitucional. Bueno, esto ocurrió, esto produjo una gran crisis, una crisis tremenda, y hubo un impasse de 2 años, de 3 años, donde las autoridades europeas se quedaron sin salida, y hasta que se dieron cuenta que bueno, se podía reconducir evitando toda consulta popular y todo referéndum, y recondujeron lo que era el Tratado Constitucional en el Tratado de Lisboa, que era prácticamente igual que letra a letra que el Constitucional, pero se aprobó a través del Consejo Europeo y de los gobiernos, no de los ciudadanos. Y esto ha significado que este tratado y los que han seguido posteriormente nos plantean en este momento en una situación
pues prácticamente irrevocable. Es decir, en el Tratado de Lisboa es imposible o sería muy complicado removerlo, porque habría que, solamente por una iniciativa legislativa europea que permitiera, en función del peso de la población de los distintos países, que hubiera un montón de millones y millones, cientos de millones, que pudieran revocar el tratado, con lo cual, dadas las contradicciones que hemos visto después que hay entre unos países y otros de la Unión Europea, y los intereses enfrentados, como hemos visto después, entre países, por ejemplo, los intereses de España y los intereses de Alemania en estos momentos no son objetivamente los mismos. No son objetivamente los mismos las políticas de austeridad, no son la manera de ver la competencia, no se ven de la misma manera el papel que tiene que jugar el Banco Central Europeo, o que tienen que ver las políticas de cohesión, etcétera, etcétera. Sería bastante difícil, sobre todo si tenemos en cuenta que la mayor parte de los ciudadanos europeos, y más en España, como digo, no tienen un análisis, una visión clara de qué es lo que está ocurriendo y cómo nos favorece o desfavorece. Es decir, que nos faltaría hacer un balance económico y un balance social de en qué situaciones estamos. Entonces, yo no sé si merece la pena darle más vueltas, porque este tema lo hemos tratado dentro de nuestras asambleas, sobre todo dentro de la Asamblea de Economía del Sol. El año pasado, como sabéis, un año justo en el mes de marzo, se hizo una campaña y se trabajó mucho en lo que fue una campaña de reacción ciudadana contra las políticas del euro, contra las políticas de la Unión Europea. Se introdujeron muchos documentos que creo que conocéis, y se sentaron lo que podría ser las ideas básicas. Lo que menos se ha trabajado y lo que interesaría ver es, en la situación actual, cuáles son las salidas que nos podrían plantear. Yo no quiero hacer esto una charla muy farragosa, meterme paso a paso a analizar lo que ha sido, si hace falta lo vemos, qué ha significado el euro, qué ha significado los desequilibrios, cómo en estos momentos la situación que tenemos España cada vez más claro. Antes podía ser un país que tenía un peso, bueno, siempre lo tiene un peso como volumen económico, como capacidad económica. España siempre sigue siendo el quinto país en peso económico dentro de la Unión Europea de los 28, pero desde el punto de vista que nos interesa, desde el punto de vista social, desde el punto de vista de renta per cápita, pues España no es así. España en estos momentos no ha mejorado, ha mejorado un poco, pero no mucho, la convergencia respecto al resto de los países europeos. Con unos 23.000 euros de renta per cápita estamos a un 90, alrededor del 90-92% de la media europea, y si nos queremos comparar con los países de la eurozona, ya estamos al 80%. Es decir, poco más o menos de la situación de cuando España ingresó en la Unión Europea y se quería comparar con los 15 países que en ese momento formaban parte de lo que era la Europa de los 15, ¿no? Entonces, y luego, si vemos otros indicadores de convergencia, cuál es el peso de la situación de España desde el punto de vista de indicadores sociales, desde el punto de vista del gasto público, desde el punto de vista de la sanidad, los gastos que dedican a la sanidad, educación, etcétera, pues evidentemente no estamos en la cola del todo, pero estamos bastante mal. Estamos por debajo de la media, muy por detrás de muchos de los países pequeños europeos, que se han, no de los países más ricos, de los que son el centro, sino de otros muchos. Y todo esto evidentemente se ha debido en parte, no hay que echar la culpa de Europa. Es muy evidente que las políticas internas y las prioridades que se han tomado a nivel del Estado español, tanto por el gobierno socialista como por el gobierno popular, han ido en el mismo sentido, es decir, que han ayudado mucho. Y luego los temas, evidentemente, cómo se ha gestionado
y la política fiscal, la política tributaria, como ha evolucionado, no hay que echar, y la corrupción y tantas cosas que vemos, no hay que echar toda la culpa a Europa. Cada país tiene su pequeño grano de arena, pero evidentemente sí hay que tener en cuenta que muchas de estas políticas han venido condicionadas por el marchamo o las reglas que se han puesto desde la Comunidad Europea para cualquier cosa. Es decir, que si el tema del rescate de la banca, por ejemplo, pues se podría haber dicho, no hay que rescatar a los bancos. El mismo Draghi ha dicho no hay que rescatar a los bancos que estén en quiebra, hay que dejarlos caer. Pero sin embargo aquí, cuando ha habido bancos, cuando ha habido por problemas, esto se ha tomado como algo que nos afectaba a todos, que era de todos y que había que resolver, con carga evidentemente al peso de todos los españoles y con carga, como sabemos, a todos los recortes en salarios, en sanidad, en educación, etcétera, etcétera. Entonces hay hay que verlo de dos maneras, desde el punto de vista de las políticas interiores, pero también desde el punto de vista del peso de Europa, teniendo en cuenta que un porcentaje muy alto, alrededor del 70% de lo que sale en el boletín oficial o de los acuerdos que se toman, vienen marcados desde Europa. Entonces, el ceder esta soberanía hacia una construcción de Europa que en este momento se le ve muy poco futuro, que muchos hablan de la muerte de Europa, sobre todo por las políticas que ha aplicado, el mismo Krugman o tantos otros, y que muchos ven que es muy difícil salir de esta situación, pues tendríamos que plantearnos seriamente dos posturas, que para mí no va por la postura de poner parches desde dentro, que es la postura que realmente, es decir, de cambiar las cosas que se adoptan normalmente, incluso por muchos economistas progresistas, sino de algo que va más allá, que es cambiar Europa o cambiar este modelo de Europa, o intentar crear áreas o alianzas distintas con otros países que son los más perjudicados. Porque evidentemente en esa construcción de Europa siempre hay dos niveles, hay unos países beneficiados y otros países perjudicados. Y por una manera de plegarse desde el punto de vista político, o de no hacer frente, o de no saber plantear los problemas, hay un país claramente ganador, evidentemente, que ha sido Alemania, con el euro, al hacer el euro como a imagen de su propia política exportadora y todas las políticas de austeridad que quieren imponerla al resto de los demás mediante las políticas de empobrecimiento del vecino, y otros países como son lo que ahora se llama la periferia europea, cuya situación está claramente condicionada por las políticas de los países centrales. Es decir, hay una relación claramente centro-periférica que hace unos años no se veía de una manera muy clara, ahora es indudable y que tendríamos que plantear. Entonces, digo que tal vez los análisis todos estemos de acuerdo, lo que es más complicado es las salidas y qué soluciones. Yo planteaba esto mismo hace 3 semanas en una seminario que dábamos en el Foro de Madrid, y bueno, la gente que estaba allí, que se sabía muy bien todo lo que está pasando, pues decía que muy bien y que estamos de acuerdo con los diagnósticos, pero ¿cuál era la salida? Y esto, una vez más, lo que yo invitaría a plantearnos o abrir el debate, porque podríamos seguir analizando cosas, porque evidentemente de esto es lo que se trata. Yo lo que estoy viendo, en cualquier caso, es que hay una clara, no digo confusión, pero como siempre hay dos niveles. Uno, el del corto plazo, el de cambiar las cosas desde dentro, el del reformista, y otro que es el rupturista, o el de plantear las cosas y tomar conciencia de hacia dónde nos lleva. Se puede decir, es que no podemos salir de Europa totalmente, es que no podemos salir del euro. Bueno, hay algunas formaciones, partidos, zonas
que lo plantean de una manera nítida, es decir, que lo que pareció una locura hace tiempo ahora parece que está asumido. Pero yo diría, por lo menos no hay que seguir en esta Europa y en este euro en las mismas condiciones en las que estamos. Y entonces tendría que haber una especie de contrapoder a nivel de países y otro contrapoder a nivel de ciudadanos. A nivel de países, bueno, sería fomentar una política de alianzas entre los países periféricos que tienen los mismos problemas y a nivel ciudadano, pues intentar por el camino que se ha seguido bien a través del 15M, a través de marchas, a través de toda esta política que han cuestionado de una manera frontal lo que puede ser, si no estar en Europa, las consecuencias de estar en Europa y ir ganando algunas batallas. Pero esto no resuelve el problema a largo plazo, no resuelve el problema estratégico que es que habría que plantearse. Entonces, mi propuesta sería evidentemente cambiar Europa, es como intentar cambiar el capitalismo de una vez, y tendríamos que definir una estrategia general, pero también unas luchas concretas a corto y medio plazo. Lo que no, para mí, carece de sentido, no tiene ninguna salida, es intentar ir con una bandera otra vez y de una manera partidista a presentarse a las elecciones europeas, a las elecciones para el Parlamento Europeo, porque las cartas están jugadas. Hay varias encuestas. Hay varias encuestas, en España no se han discutido tanto, pero hay una encuesta que ha hecho el Parlamento Europeo, la Unión Europea, la Comisión Europea, hizo una hace 6 meses, y bueno, todavía no estaban las cosas claras, pero hay una bastante reciente de primeros de abril, y hay otra de las grandes empresas de pooling, de sondeos a nivel europeo, con una fiabilidad bastante grande. Ya sabemos que a 2 o a un mes vista, estas casi siempre es muy difícil que las cifras cambien. Entonces, de los 750 o 751 parlamentarios que se van a votar, que se van a elegir, las cartas están marcadas, es decir, que en este momento más o menos habrán 210, 215 populares conservadores, habrá otros 210, 215 socialdemócratas, y habrá unos 40, 45 que va del bloque más o menos rupturista, que hay que ver ese bloque rupturista, que también tiene muchas limitaciones, porque el bloque llamado rupturista no se plantea una ruptura como deberíamos plantearla, sino algunas transformaciones a corto y medio plazo, que es lo que ocurre. Incluso eso se ve cuando se lee artículos, colaboraciones de personas de ese bloque rupturista dentro de España. Yo no sé si habéis seguido el debate, muy interesante por otro lado, que se ha lanzado en el periódico público por Econonuestra, a partir de un documento, que era un documento de análisis y de reflexión más que de salidas, que elaboramos entre media docena de personas como texto del debate que se llamaba Otra Europa, y a partir de ahí ha habido unas 15 o 20 colaboraciones de personas, algunas ligadas a Econonuestra, pero otros a otros bloques, a otros grupos y partidos, incluso pues Izquierda Unida, a grupos de debate como puede ser el 1 de mayo, en fin, a la universidad, etcétera, etcétera. Y en pocas de este debate se plantea realmente una ruptura real, sino un cambio desde dentro a la propia condición de la construcción europea, es decir, a lo que puede ser la unión bancaria, a que hay que acabar con las políticas de austeridad, cosas de este tipo que todo el mundo estamos de acuerdo, pero con eso bien, vale. Las políticas de austeridad en este momento no se han cambiado, han sido criticadas por todo el mundo, pero siguen estando ahí, es decir, mientras siga el pacto fiscal, mientras sigan todos los pactos que han seguido que las avalan
mientras siga Alemania, sea con socialdemócratas, sea con la CDU sola, es igual, van a seguir existiendo esas políticas de austeridad y ese pacto fiscal, porque el problema no se trata tanto de esa construcción de Europa, el problema se trata del interés que tienen, que es el real, las instituciones o que permiten este tipo de Europa. Es decir, la banca alemana, cómo está implicada la banca alemana y cómo confluye con el Banco Central Europeo y marca las políticas, lo que deben los bancos españoles a los bancos alemanes, que son muchos millones de euros, miles de millones de euros, el tema de si se puede o no cancelar la deuda y hacer quitar de la deuda, es decir, esa es la política real. Lo otro son declaraciones en periódicos, son declaraciones políticas, pero cuando se va al fondo de la cuestión no se hace. Entonces hay varias salidas, algunos incluso planteaban el euro ha estado en crisis, lleva varios años en crisis, y una de las salidas sería expulsar o que Alemania se fuera del euro, que podría ser una solución. Evidentemente se mejoraría muchas cosas, incluso se quiere penalizar, pero con la boca pequeña, Alemania, porque entre lo que se llaman desequilibrios, Alemania aparece como un país sobreexportador que está beneficiándose, aparte precisamente con la política que hablaba antes de empobrecimiento del vecino, de los otros países que no tienen o que se ven mermados en su capacidad exportadora. España, que es uno de los países exportadores importantes después de Alemania, es uno de los más perjudicados. Evidentemente el poder hacer los ajustes por esa vía, por la vía de que no se aprovechen los beneficios indirectos de Alemania y su capacidad para imponer bajas salariales, etcétera, pues podría ser una de las salidas, pero no es la única. Entonces, bueno, yo dejaría aquí el tema abierto. Para mí, y yo creo que para Economía Sol, aunque no lo ha trabajado de una manera muy fuerte, ya ha dicho, y yo creo que sería una de las soluciones, habría que intentar derogar los tratados, pero claro, los tratados no se derogan porque los que estamos aquí o algunos más digan que hay que derogarlos, sino que hay que evidentemente ponerse las pilas y hacer otro tipo de acciones. Es decir, habría que salir a la calle, o habría que intentar volver hacia atrás, como pasó en el año 2004. Es decir, y eso sería ponerse las pilas, ¿no? Y luego, evidentemente, una de las cosas que yo veo como difícil, no digo imposible, pero bastante utópica, sería derogar o cargarse el Tratado de Lisboa y permitir cambiar las reglas de juego de ese tratado, sobre todo toda la parte tercera, y que permitiera un modelo alternativo, que no es posible. ¿Por qué el modelo tiene que ser como se marca ahí, el modelo neoliberal con todas sus consecuencias? ¿Por qué no puede haber otra posibilidad que podrían verse en el corto o en el medio plazo? Todo depende de la correlación de fuerzas, evidentemente, y eso es a lo que nos marca. Yo no quiero ser excesivamente pesimista. La correlación de fuerzas es la que hay, la conocemos todos, y el margen de maniobra que tenemos es pequeño, es menor del que hemos tenido otro tiempo, sobre todo si caemos en el espejismo que algunos ven, no de una manera directa, de que se han cambiado algunos de los problemas gordos que afectaban a España, como es el tema de la confianza de los mercados, es decir, el tema de la deuda y el tema de la situación en que nos encontramos. Pero evidentemente lo que está claro, y todos los informes lo dicen, es que España no se puede recuperar más o menos, pues, y es irrelevante,
puede tener más o menos un 0,5, un crecimiento pequeño, pero los problemas fundamentales como es el empleo, creación de empleo, no se van a conseguir hasta que se alcancen tasas al menos de crecimiento del 3% anual acumulativo, y esas tasas no se van a conseguir ni en 5 ni probablemente en 10 años. No es posible volver hacia atrás. Es decir, que vamos a seguir siguiendo un país con paro, un país con inmigración, donde según se evalúa el coste que puede suponer la salida de estas 10.000 personas que se han marchado a trabajar a Alemania, a Francia, etcétera, pues algunos han estado por ese 5.000 millones de euros. Es decir, que cuando se hacen las cifras, pues hay que poner las cosas en un lado y en otro, y si hacemos las cuentas nos vemos que hay un balance que es muy negativo. Eso por no hablar de al final temas como son patentes, y que ahora nos alertan con el aumento de las desigualdades, el aumento de la pobreza, el aumento de la prosperidad, de la privatización en España, que no ocurría desde hace mucho tiempo. Los índices de distribución de riqueza, el índice de Gini y tantos otros están deteriorados con respecto a una situación que a lo mejor tenemos menos Producto Interior Bruto, pero estamos más repartidos que en este momento, porque en este momento lo que está claro es que hay unos ganadores y unos perdedores, y hay algunos que viven muy bien y la mayoría muy bastante mal. Este sería un poco el debate que yo dejaría abierto, y ver si entre todos vemos o planteamos qué podría ser, como veis, las posibles salidas que se podrían plantear. Hola, buenos días, me llamo Teresa. A ver, la Unión Europea que nos vendieron de cohesión social y otros muchos valores positivos se ha quitado ya el disfraz. Ya sabemos a lo que conduce. Una prueba de ella, de quitarse el disfraz, es el artículo 135 de la Constitución Española, que Zapatero introdujo con nocturnidad y alevosía por mandato de Europa, y que lo que dice es prioridad a salvar los bancos frente a salvar a las personas. Eso ha traído consigo, por mandato de Europa, lo que estamos viendo, o sea, desigualdad, recortes, privatizaciones, etcétera, etcétera. Tú lo has dicho muy bien, que las cartas están marcadas, que hay posibilidades pues de crear una zona de países sur, etcétera. Una zona de países sur, y salir. Todo eso requiere una maduración que de momento requeriría años. También has dicho que la posibilidad de un referéndum sobre Europa se la han cargado. No quieren saber nada de lo que piensan los ciudadanos. Pero tenemos una posibilidad en las elecciones del 25 de mayo, puesto que ese muro de cemento armado, de hormigón y de todo, es imposible franquearlo, porque tú has dicho socialdemócratas, y total, va a quedar todo igual. Existe la posibilidad de que el pueblo haga oír su voz. O sea, ¿mediante qué? Mediante un referéndum a través de una abstención activa, bien explicada y motivada, porque ahora la abstención a las europeas es un 35% o un 40%, o sea. Pero si conseguimos que todos los que se abstienen porque sí, o porque se quedan en su casa, o porque de las instituciones más odiadas hoy día son las financieras, las eléctricas, porque pillan de cerca, los políticos, y Europa en una especie de nebulosa. Pero si conseguimos que todos los posibles que se abstengan lo hagan de un modo activo, no de un modo pasivo, y conseguimos un 60, un 70%, probablemente no conseguiremos nada inmediato, pero se oirá y se unirán las bases de los pueblos de Europa, siguiendo el ejemplo de los que podamos estar interesados en esa visión. Se oirá que estamos en contra de esta Europa, en contra de esta Europa de ahora. Luego ya empezaremos a construir, a partir de esa abstención masiva, empezaremos a construir modelos posibles, por lo menos podemos presionar. O sea, en este país lo poco que se ha conseguido por movilizaciones. Entonces, mi propuesta inmediata, con independencia de que luego podamos debatir sobre qué es el euro, sobre que si se vaya a Alemania, pues fíjate tú que se vaya a Alemania del euro,
como que me encantaría, pero porque arreglaría muchas cosas, que es otro debate. Bueno, para resumir, o sea, mi propuesta inmediata, y la tenemos a 3 semanas, es promover una campaña fuerte entre los ciudadanos de abstención activa, o sea, abstención motivada, abstención bien explicada, como método de presión de los ciudadanos hacia esas instituciones que son el Consejo de Administración de las multinacionales, el Parlamento Europeo, la Comisión, el Consejo, y todos son consejos de administración de las multinacionales y del capital. Bueno, yo también quería intervenir sobre esto. Mira, hace muy pocas semanas se hizo público el resultado de una iniciativa ciudadana europea. Esa iniciativa probablemente era la primera iniciativa ciudadana europea que se había desarrollado con una profunda movilización en varios países de la Unión Europea. Y era la iniciativa para conseguir el reconocimiento del agua como derecho humano fundamental, como derecho humano al agua. Esa iniciativa se hizo transitando un camino que es un camino marcado, como bien ha dicho Ricardo, es uno de esos caminos marcados que nos han puesto en las instituciones europeas supuestamente para que los ciudadanos recorramos por esa vía un sendero hacia una institucionalidad y hacia un reconocimiento de nuestros derechos. Pero como los caminos están marcados y sabemos dónde está el final, esa iniciativa fue leída, fue comentada y fue metida en un cajón. Ahora mismo nosotros ya hemos agotado como ciudadanos toda capacidad de movilización y de participación por vías institucionales en la Unión Europea. Después de esa iniciativa, como se demuestra, no tenemos ninguna capacidad por estas vías de transformar ni de producir ninguna transformación en estas instituciones. Pero eso no ocurre ahora, ya ocurría desde hace muchísimo tiempo. Recordaréis que con el tema del Tratado de Maastricht también hubo movilizaciones, profundas movilizaciones, desde 1993, cuando el tratado empezó a discutirse, y en donde muchas personas movilizadas nos pronunciamos en contra del Tratado de Maastricht. Pero recordaréis también cómo incluso desde la izquierda, desde todos los ámbitos de la izquierda, se produjo un debate muy acalorado y muy cainita que terminó con la división de la propia izquierda en muchísimos países, que parte de la izquierda, buena parte de la izquierda, decidió votar favorablemente el Tratado de Maastricht, que de alguna manera lo que nos traía era justamente esto, el euro, este euro y este Banco Central Europeo, estas instituciones que controlan nuestra economía. Cuando ya entonces se alertaba con profundo conocimiento de gente que realmente estaba dentro del propio Parlamento para alertar qué era lo que podía ocurrir si nosotros aprobamos el Tratado de Maastricht. Y sin embargo, la movilización tanto de los medios de comunicación, de todo el aparatiche, para que estuviésemos a favor del Tratado de Maastricht, como si no votar el Tratado de Maastricht significase la vuelta al franquismo más o menos, que fue lo que se nos vendía, pues nos produjo esto que estamos viviendo ahora, este desastre que estamos viviendo ahora de no poder controlar nuestra moneda. A partir de ahí se han sucedido una serie de tratados, y el último que tenemos ahora, que también se está discutiendo y que también se está vendiendo y que también se está ofreciendo, incluso hay sindicatos europeos, sindicatos muy cercanos a nosotros, que defienden la firma de ese tratado de comercio. Un tratado de comercio supuestamente para generar empleo, pero lo que realmente, y quienes habéis podido acceder, eso está, pues efectivamente, hay quienes se están alertando como ATAD, Ecologistas en Acción, Econo Nuestra, Zona Izquierda, un montón de lugares en internet donde podéis encontrar información de cómo realmente este tratado es una vuelta de tuerca más para despojarnos de nuestros derechos, para engañarnos y para sumirnos aún más en la miseria, que es a lo que es el sendero que vamos recorriendo. O sea, sí, el juego está trucado, las cartas están marcadas y los senderos por donde transitamos supuestamente para visibilizar y expresar
protestas solamente nos conducen al abismo. Entonces, ¿qué nos queda? Bueno, hay propuestas efectivamente. Nosotros tendríamos, o sea, no podemos parar la movilización. La movilización que se ha iniciado ahora no la podemos parar y no se está parando. Que conste que aunque este movimiento 15M o como se ha llamado de muchas de las maneras, lo que se ha hecho es transformarlo en otras formas de movilización, en muchas formas de movilización, y yo creo que en muchas partes, en muchos pueblos, por ejemplo ayer mismo en Rascafría había una movilización importantísima de los vecinos con relación a un atentado contra el agua, a un atentado contra las privatizaciones, y de eso hay cientos de ejemplos de pueblos, no solamente en España, sino en cantidades de países donde se están movilizando contra las medidas que nos vienen marcadas desde Europa. Es que lo curioso de todo esto es que en ese recorrido no nos damos cuenta que quien marca la política que estamos sufriendo ahora la están discutiendo en Europa y tienen supuestamente, digamos, es la disculpa de que es Europa la que nos está imponiendo estas medidas, cuando los comisarios que deciden esas políticas son los comisarios elegidos por estos gobiernos, sucesivos gobiernos, y que están allí para determinarlas. Ahora, que exista la posibilidad de, por ejemplo, decimos, bueno, esa esperanza, ¿no? Syriza, pero incluso Syriza, si Grecia diera un vuelco brutal y consiguiera que todos sus eurodiputados fuesen de Syriza, ni aún así, como bien ha dicho Ricardo, tendríamos ninguna capacidad de transformar nada, por mucho que los partidos ahora mismo que se están formando, las nuevas plataformas y tal, consiguiesen, en el mejor de los casos, 1 o 2 diputados más. No es suficiente. No es suficiente porque las cartas están marcadas. La movilización es fundamental. Yo creo que esta es una oportunidad en las próximas elecciones de visibilizar nuestra protesta. Es nuestra oportunidad, es probablemente de las pocas oportunidades que tengamos a corto plazo, a cortísimo plazo, de visibilizar nuestra protesta, nuestro malestar y sobre todo nuestra voluntad de cambiar este sendero y estas circunstancias que nos han impuesto. Y yo creo que, bueno, yo creo que somos conocedores de cuáles son esas capacidades y, por supuesto, sin abandonar una cosa fundamental, la movilización en barrios y pueblos, y las alternativas también, las que sean políticas que podamos construir, afianzar desde los barrios y los pueblos. Desde los barrios y los pueblos, incluso aquellas que signifiquen algún tipo de participación política, y fundamentalmente esas. Pero es allí donde realmente podremos transformar algo desde esos barrios y esos pueblos, porque es el rechazo a través de esa voluntad popular el único que nos va a poder, a corto, a mediano y a largo plazo, sacar de este atolladero. Vale, yo lo que ha propuesto la compañera no lo veo. No lo veo porque yo creo que hay que utilizar todos los medios que dispongamos. No sé si la solución también será estar en Europa, porque evidentemente, como han explicado bien los compañeros, las cartas están marcadas y aquí es lo que hay. Pero sí que desde luego la única alternativa que yo veo es, en primer lugar, aprovechar todos los registros que tengamos, seguir con las movilizaciones, seguir asambleándonos y explicar en todos los barrios, pueblos, etcétera, lo que significa Europa, que es un paso muy importante. Y por otro lado, ayer, por ejemplo, hubo una gran movilización en varios países de Europa. En Italia, en Roma fue una manifestación impresionante, en París salieron 100.000 personas por Le Front de Gauche, en Lisboa salieron miles y miles y miles de ciudadanos, y eso no ha salido en la prensa, solamente se ha publicado lo de Roma y lo de París, pero no ha salido lo de Lisboa. Creo que los países del sur se están empoderando a pasos agigantados, pero no lo suficiente como para dar un vuelco hoy por hoy a Europa, pero que estamos en ese camino. Entonces yo creo que hay que aprovechar todos los resquicios. Que conseguimos un diputado, pero también sería conveniente de que esa representación mínima que pudiésemos tener, que nunca se abandone, que Europa se ha secuestrado, que hay que seguir reivindicando una Europa social,
que fue la que consiguió con la derrota del fascismo en el año 45, que hay que conseguir una renta básica para toda la ciudadanía de Europa, que hay que conseguir una jornada laboral de 4 o 5 horas semanales para que todo el mundo pudiese trabajar, y esas ideas las tenemos que tratar por todos los medios de que la gente tome conciencia de que ese es el camino y no otro. No lo sé si la correlación de fuerza no fuera favorable o no, no lo sé, pero evidentemente en los países del sur hay una gran movilización, poco a poco se está haciendo. Hace 3 años, ¿quién nos iba a decir a nosotros que pudiésemos hacer incluso esta mini asamblea de 30 o 40 personas? ¿Quién nos iba a decir de que en nuestros barrios, en Carabanchel, en Arganzuela, en Usera, en Villaverde, incluso en el barrio Salamanca, todas las semanas se reúnen 40, 50, 60 personas para discutir de todas estas cosas? Eso es un paso no solamente cuantitativo, sino cualitativo, que no sé si somos conscientes de lo que estamos haciendo. Entonces, mi propuesta es aprovechar todas las instituciones que tengamos, porque ellos evidentemente lo tienen mucho más claro que nosotros, aprovechan todos los medios de comunicación, todas sus televisiones están a su servicio, con sus voceros, todos sus periódicos con sus voceros, y lo vimos claramente en la manifestación que hicimos el pasado 22 de mayo. No quisieron que saliesen en los medios de comunicación la gran movilización que había hecho la ciudadanía española, que desde todos los rincones del país vinieron a nuestra ciudad, que desde todos los rincones del país se fue explicando pueblo por pueblo las reivindicaciones, que era que todo el mundo tuviese una vivienda, que todo el mundo tuviese derecho al trabajo, que todo el mundo tuviese derecho a unos derechos, a una renta básica. Que fuimos conscientes de toda esa movilización y que sacamos a la calle 1.200.000 personas, según los metros cuadrados que había en el Paseo de Recoletos, desde Colón hasta Atocha, 1.200.000 personas, sin contar con los sindicatos oficiales del régimen, sin contar con los partidos pseudo sociales del régimen, y que fue la propia ciudadanía la que hizo eso. Eso hace 3 años hubiera sido imposible. Entonces, yo creo que en ese sentido tenemos que seguir adelante. A ver, yo es que quería lanzar aquí una serie de cuestiones porque el tema es enormemente complejo. España ha perdido mucha soberanía en la agricultura, en la industria, ¿no?, con lo de la Unión Europea. Pero yo aquí veo una cuestión que a mí me parece muy importante. No solo ha podido perder soberanía en ese sentido, sino que, por ejemplo, al nivel terrorista, por ejemplo, el resto de Europa no nos ha hecho mucho caso, ¿no? Es decir, ha habido refugiados de la ETA en Francia, ¿no? Y ahora empiezan a hacer algo de caso, por ejemplo, ¿no? Pero no lo han hecho a lo largo de la historia y han cerdeado todo lo que han podido, ¿no? Y además Europa es un continente que veo muy difícil solución a lo que tú planteas como una Unión Europea. Lo veo enormemente difícil. Si quieres responderme a esas cuestiones, pues luego se responderán. Pero quiero decir, aquí cada potencia ha ido a lo suyo. Ha ido a lo suyo y a apoderarse de los demás, ¿no? Ya en el carlismo, en el siglo XIX, pues eran los franceses los que sustentaban el movimiento carlista y los que le ayudaban, ¿no? Con tal de divide y vencerás, ¿no? Entonces todas las potencias que ha habido de Europa dentro del sistema capitalista, pues han intentado dividir para dominar, y ninguna se ha aliado, ninguna. Yo me remontaría a tiempos de Carlos I y de los Austrias y de todas las guerras que ha habido, luego con Luis XIV y con Napoleón, que Napoleón quería dividir España en 3, ¿no? Entonces, estas potencias nunca han querido ceder en nada, siempre han querido apoderarse de todo. Y yo lo planteo, si es posible, en el capitalismo, porque a mí no se me ocurre más que una cosa para solucionar el problema de Europa, una solución leve en este sentido, que es apostar por una Europa más social, más solidaria, subir los salarios, en fin, lo de la renta básica, si se puede hablar, pero yo veo que
que me parece que es un tema enormemente farragoso, enormemente difícil de solucionar. Octavio. Sí, que le tengo aquí apuntado. Le tengo apuntado. Ya. ¿Ustedes vais a hablar los micros? No, venga. No, déjame hablar, que tengo cosas serias que hablar. Yo había pedido la palabra. Vale, de acuerdo. Sí, déjale. Bueno, que le había pedido la palabra. No, pero yo la había pedido antes. No lo sabe. No lo sabe. ¿Me voy o me quedo? Quédate, habla todo lo que Un quieras. poco de orden. Tengo tiempo. Nadie lleva la cuenta de quién lleva la palabra. Perdonad, no traigo un discurso estructurado. Voy a apuntar ciertas cosas concretas que suscitan la discusión. Primero me refiero a España, nuestra economía. Entramos en Europa en un momento en donde, bueno, fuimos salvando un poquito y modernizando la agricultura, pero entramos en una desertización industrial que todavía estamos pagando. Si vemos cantidades que nos subvencionaban y cantidades que pagábamos a Europa, nos salía positivo. Pero si eso lo comparamos con la balanza de pagos por mercancías, lo negativa que fue durante tantos años hasta hoy, pues nos ha hecho dos daños. Uno de ellos, repito, destrucción de nuestra industria, y otro, la creencia de que nuestro presupuesto iba siendo suficiente. Ya Aznar presumía de que tenía superávit y le tuvieron que corregir en Europa de que con lo que él recibía de Europa cualquiera podía tener superávit. Esta ventaja pues la ha aprovechado Zapatero y nos hemos equivocado porque tenemos todavía pendiente desde hace medio siglo pues una reforma fiscal que nos lleva a emitir cada vez más deuda y no hablamos más que de una prima de riesgo cuando no teníamos ni que mencionarla. Tendríamos que no emitir más deuda porque ya está bien, pero para eso tendríamos que tener más ingresos del Estado y vuelvo a lo de antes, una reforma fiscal que nunca se hace y es de lo que más tenemos que hablar y lo que más tenemos que exigir. Otro tema es el paro. Sí, se ha dicho muy bien que hay una dificultad de reducir el paro. Es imposible reducir el paro. Recuerdo aquellos tiempos que íbamos a 1 millón de parados. Mirad dónde estamos ahora. Hay en economía una ley muy clara que da trabajo en la medida en que aumentas el Producto Interior Bruto más allá del crecimiento de la productividad. Si estábamos en un 2,7 de aumento de productividad y ahora estamos en un 2,3, aunque crezcamos un 2,3, no creamos empleo. Entonces, ¿cómo vamos a bajar estos 6 millones? ¿A 5 millones? No, tendremos 5 millones. Veo imposible con esta estructura económica, con este tipo de gobiernos, resolver el paro. Vamos a estar toda la vida con 5 millones de parados a partir de ahora. Eso hay que entenderlo. Vamos a ver. O sea, podíamos matar a 5 millones de personas y la economía seguiría igual. No, esto no es. Bien, aquí lo que hacen falta son cambios estructurales. Y con estos gobiernos que nos van a ir sucediendo, y dada la situación sociológica de este pueblecito del voto tatuaje, tampoco tiene arreglo. Luego haremos lo que podamos, nos movilizaremos. Muy bien vosotros, muy bien todo lo que estamos haciendo en la asamblea, pero hasta que no aportemos medidas radicales, aquí no hay nada que hacer. Esto lo tenemos que entender. Y ya me salgo un poquito de España, donde habría muchas más cosas que hablar de esta economía, y me voy a Europa. Europa que nos ha destruido, que se está riendo de nosotros, que nos imponen unas medidas de fiscalidad y de otro tipo que ya hemos mencionado y no las voy a repetir, que son vergonzosas para lo que es la soberanía de un país. Atención al euro. Ojo, mucho cuidado con decir de quitar el euro. Sí, pero si quitamos el euro tenemos que tener gobiernos responsables. Un gobierno tan irresponsable, el que venga y el que venga, que no va a hacer reforma fiscal, cuando llegue la hora de emitir más deuda, si no la emite, le va a dar vueltas a la maquinita y nos vamos a ver metidos en una inflación galopante que no tiene más que consecuencias negativas para todos. En el tema de Europa no me voy a extender más. Tenemos un tratado europeo que no nos sirve para nada y que con esta situación electoral y de resultados nunca se va a cambiar. Hay que ponerlo patas arriba, hay que destruirlo, hay que sustituirlo por otro. Y hay que ir a una integración de Europa, con todo lo que habéis dicho de una Europa social, etcétera. Entonces, volviendo ahora y poniendo los pies en el suelo ahora, las probabilidades de coalición a nivel europeo de socialistas y liberales son muy grandes.
ninguno de los dos va a encontrar una mayoría. En Europa, para nombrar en el Parlamento a un presidente y las comisiones y todas esas historias, hace falta una mayoría que funcione. Y la única mayoría que yo veo que puede funcionar, y ya hemos tensado y hemos escuchado un poco discretamente a lo que se opina aquí en el PSOE, sigue habiendo una gran probabilidad de coalición en Europa ahora. Y si la hay ahora en Europa, en las futuras elecciones españolas, pues no tenéis más que pensar lo que puede repetirse. Muchas gracias. Hombre, si quieres me pongo aquí ahora a correr riesgos legales, ¿no? No, muchas gracias. Las desarrollaremos en las próximas sesiones. Bueno, medidas tenemos algunas. Yo no las he querido leer, pero por extenderme demasiado, pero hay algunas. Si hay tiempo las vemos. Bueno, ha merecido la pena que tu urgencia hablara antes que la mía, porque suscribo absolutamente todo lo que dices y creo que hasta cuándo vamos a seguir confiando en el sistema de partidos, que son precisamente las patas del sistema. ¿Hasta cuándo? Tú dices, si obtenemos un diputado, ¿qué hacemos con un diputado? Que me asombra la capacidad de ilusión, de sueño que tenéis de ir una y otra vez a apoyar a los partidos, Es que soy utópico. que son la base del problema. Lo que no soy es anarquista, pero soy utópico. Luego pides la palabra, yo encantado te la cedo, si quieres te la doy ahora, pero te estaba contestando. Cuando tú dices, aunque saquemos un voto, pero vamos, ¿qué ilusión te puede producir sacar un voto? No lo entiendo. Yo creo que el que me ha antecedido, que estoy de acuerdo con todo lo que ha dicho, las acciones a hacer sería, por ejemplo, preguntarle a Ricardo en qué medida ve posible que toda esta indignación pase a acción de una vez y en qué medida los ciudadanos, los damnificados de Europa estarían dispuestos a unirse dentro de la coalición europea para atacar el sistema. Porque el problema no es solo en España, el problema está en todos los sitios. Y además, si estamos hablando de una Europa unida, ¿qué unión puede haber si parte de esa Europa no se hace cargo de los problemas de esa otra parte de Europa? Creo que la abstención como protesta es, cuando menos, una toma de conciencia, de unión entre los ciudadanos, que no estamos dispuestos a soportar más este sistema corrupto de los partidos, de todos ellos, que además permiten a los gobiernos sucesivos seguir marcando las cartas y seguir. Yo creo que la abstención no es una propuesta anarquista para nada, que no tengo nada contra ello como tú, sino es una táctica para llegar a una estrategia futura en la que la abstención juegue, a la hora de valorar los gobernantes, su capacidad de seguir gobernando. Entonces, gracias por tu explicación y creo que debemos unirnos para levantar la voz, la acción de no votar. Es decir, no estamos de acuerdo con el sistema, y el sistema lo mantienen los partidos políticos. Bueno, voy a intentar. Yo no sé si merece la pena. Yo voy a hacer una serie de propuestas, tengo hasta 10 o 15, pero son cosas que todos estamos de acuerdo. Es decir, de qué vale que digamos, exigimos que se cambien las políticas de austeridad, exigimos que se nacionalice la banca, exigimos, vale, y vamos y nos ponemos a negociar con el señor Botín o con el señor Draghi, que ya han dicho muy claro que ellos no van a tolerar para nada, o que no tiene sentido mantener el estado de bienestar. Y eso lo han dicho por los periódicos y está escrito y todo lo podéis, lo veis. Lo dijo primero Saez.